A las 11:30 de la noche, en medio de una tormenta que hacía temblar los cristales de mi casa, sonó el timbre con una insistencia desesperada. Yo estaba sentado en el sillón de la sala, a oscuras, bebiendo un vaso de agua antes de acostarme. A mis 68 años, el cuerpo ya no recibe bien los sobresaltos. Pero aquel sonido me hizo levantarme de golpe. Crucé el pasillo, quité el seguro y abrí la puerta. Allí estaba Tirso, mi nieto de 12 años, empapado de pies a cabeza. El agua le escurría por el cabello pegado a la frente y se mezclaba con las lágrimas que no intentaba ocultar. Llevaba un pijama delgado de algodón, adherido al cuerpo por la lluvia, y unas pantuflas que chapoteaban sobre la acera. No tenía maleta ni mochila. Solo abrazaba contra el pecho una caja de cartón cerrada con cinta transparente. Por una esquina asomaban unos cuadernos arrugados y el brazo de una vieja figura de acción. Durante un segundo me quedé inmóvil. Ver a mi propia sangre en aquellas condiciones fue como recibir una cuchillada en el estómago. Abuelo murmuró, con los dientes castañeteándole. Perdón por venir a esta hora. Perdón por mojarte el piso. No le hice preguntas inútiles. Lo sujeté del brazo, lo metí en la casa y cerré la puerta de una patada. Le quité la caja, que casi no pesaba, y comprendí que aquello era todo lo que había logrado sacar de su propio hogar. Fui por una toalla gruesa, se la puse sobre los hombros y le ordené que se secara el cabello, se pusiera una de mis chaquetas y se sentara en el sofá. Después entré en la cocina, encendí la estufa y calenté leche. Mientras la llama azul rodeaba la olla, mi cabeza trabajaba a toda velocidad. Tirso vivía con mi hijo Galdino y con su nueva esposa, Nereida, a unas 20 calles de mi casa. ¿Cómo podía un niño de 12 años haber recorrido esa distancia, de noche y bajo un aguacero, sin que su padre lo detuviera? Le llevé una taza de chocolate caliente. Tirso estaba sentado en el borde del sofá, encorvado, tratando de ocupar el menor espacio posible, como si hasta respirar pudiera molestar. Sujetó la taza con ambas manos, pero le temblaban tanto que derramó unas gotas sobre la alfombra. Me senté frente a él, apoyé los codos en las rodillas y le pedí que me contara lo ocurrido. Tragó saliva y mantuvo la vista clavada en el suelo. Esa tarde habían llegado de visita los padres de Nereida, don Olegario y doña Crisanta. Dijeron que el viaje les había dejado la espalda adolorida. Nereida afirmó que no podían dormir en el cuarto de huéspedes porque la cama era demasiado dura. Necesitaban la cama de Tirso, necesitaban su habitación. ¿Y qué hizo tu padre?, pregunté, sintiendo cómo me hervía la sangre. Tirso me explicó que Galdino le ordenó sacar sus cosas y meterlas en una caja. Luego le dio una manta y le dijo que durmiera en el piso de la sala, junto a la puerta principal. Según él, los padres de Nereida eran visitas importantes y Tirso debía soportarlo. Cuando el niño dijo que el suelo estaba muy frío, Nereida se enfureció, lo llamó maleducado y aseguró que no respetaba a sus mayores. Entonces Galdino le gritó, abrió la puerta y le dijo que, si no le gustaban las reglas de su nueva casa, podía salir a la calle y buscar otro lugar donde dormir. El silencio de mi sala quedó roto únicamente por los truenos. Mi hijo, la sangre de mi sangre, había expulsado a su propio hijo bajo la lluvia por negarse a dormir en el suelo como un perro, todo para complacer a sus suegros. Fui hasta el teléfono fijo de la cocina y marqué el número de Galdino. Contestó después de 3 tonos. Al fondo se escuchaba música de jazz y el choque de copas de cristal. Estaban bebiendo vino. «Papá, qué sorpresa que llames a esta hora», dijo con una tranquilidad arrogante, sin la menor preocupación. Le informé que Tirso estaba conmigo, empapado y temblando, y que me había contado que lo habían echado de su cuarto y enviado a la calle en plena tormenta. Galdino soltó un suspiro de fastidio, como si yo lo estuviera molestando por un trámite de oficina. Me dijo que no exagerara. Nereida quería que sus padres estuvieran cómodos, eran personas mayores, y él no iba a mandarlos a un sofá. Según él, Tirso se había puesto rebelde, y tenía que entender que Nereida era la señora de la casa. Después pronunció las palabras que terminaron de romper algo dentro de mí. Ahora esta es mi nueva familia. Mis suegros son familia de primera. Tirso es hijo de mi exmujer.
Tiene que entender que aquí solo es un invitado. Le hará bien endurecerse. Si corrió a esconderse contigo, es porque lo consientes demasiado. Mañana paso por él. Apreté tanto el auricular de plástico que casi lo quebré. Solo es un invitado. La frase se me clavó en la cabeza. Galdino hablaba de su casa y de su familia de primera con la seguridad de un millonario, pero había decidido olvidar un detalle técnico decisivo. Aquella vivienda de unos 2 millones de pesos no era realmente suya. Cuando se casó por primera vez, el banco le negó la hipoteca porque su sueldo no alcanzaba. Yo intervine. Puse como garantía absoluta un fondo de inversión y seguro de ahorro por $50,000, dinero acumulado durante 40 años de trabajo en mi taller mecánico. El banco aprobó el préstamo únicamente porque mi capital quedó congelado, respaldando la hipoteca y las líneas de crédito que él utilizaba. Si yo retiraba ese fondo, su castillo de naipes podía derrumbarse en cuestión de horas. No te molestes en venir mañana, le dije, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Tirso se queda aquí. Disfruta tu vino. Colgué antes de que respondiera. Al volver a la sala, Tirso ya se había quedado dormido en el sillón, vencido por el frío y el cansancio. Le quité las pantuflas mojadas, lo cubrí con otra manta y me quedé mirándolo. Tenía los ojos hinchados. Aquella noche no dormí. Salí al pequeño taller del patio, encendí la bombilla amarilla y me puse a limpiar llaves con un trapo manchado de aceite. Siempre hago eso cuando necesito pensar. Frotar metal me ayuda a calmar a la bestia que llevo dentro. Miré mis manos llenas de callos, cicatrices antiguas y grasa incrustada bajo las uñas. Luego pensé en las manos suaves y cuidadas de Galdino, hechas para escribir en un teclado y sostener copas caras. Yo había creado a ese hombre. Esa era mi culpa verdadera. Cuando mi esposa murió, 20 años atrás, Galdino tenía 15. Estaba destrozado, y yo me prometí que nunca le faltaría nada. Quise darle la vida fácil que yo jamás tuve. Trabajé 14 horas diarias arreglando motores de camión bajo el sol. Pagué una universidad privada costosísima. Le compré su primer automóvil para que no usara transporte público y financié su boda con la madre de Tirso. Quise que tuviera las manos limpias, pero en el proceso le dejé el carácter vacío. Crié a un hombre débil, incapaz de sostenerse sin mi dinero y desesperado por comprar el amor de una mujer más joven con un estatus que él no había construido. Nereida, de 32 años, no aportaba un solo peso a la casa y lo manejaba a su antojo. Galdino, aterrado ante la posibilidad de perderla, estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Las señales llevaban meses frente a mí, y yo había elegido ignorarlas para conservar una falsa paz familiar. 2 semanas antes, un domingo, Galdino me invitó a comer. La casa estaba impecable y olía a ambientador caro. Nereida preparó pechugas rellenas y ensalada. Nos sentamos los tres en la mesa principal. Cuando Tirso bajó de su habitación, no había plato para él. Nereida, con esa voz dulce y fingida que usaba para cubrir su veneno, le dijo que había dejado un sándwich de jamón en la cocina. La mesa, según ella, ya estaba llena. Los adultos necesitábamos hablar de asuntos importantes y no queríamos que ensuciara el mantel blanco. Tirso bajó la cabeza, obedeció y se sentó en un banco de aluminio, de espaldas a nosotros, comiendo pan frío, mientras los demás teníamos carne caliente. Miré a Galdino, esperando que golpeara la mesa, se levantara y exigiera que trataran a su hijo como a un ser humano. En lugar de eso, tomó un sorbo de cerveza y empezó a hablar de fútbol, como si Tirso fuera un mueble. Yo también fui cobarde. Me tragué el enojo, felicité a Nereida por la comida y me marché temprano. Antes de salir, deslicé a escondidas un billete de 500 pesos en el bolsillo de Tirso. Me convencí de que, si intervenía, Nereida se enfurecería, Galdino dejaría de hablarme y yo perdería acceso a mi nieto. Pero la paz comprada con la humillación de un niño no es paz. Es complicidad. Al amanecer ya había tomado una decisión. La lluvia había cesado, aunque sobre la Ciudad de México quedaba un cielo gris y pesado. Preparé huevos revueltos con frijoles. Tirso despertó sobresaltado y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Comió con rapidez, como si llevara días guardando hambre. Le dije que se quedara en casa, viera televisión
y no abriera la puerta. Cuando me vio ponerme la chaqueta de cuero y tomar las llaves de mi vieja camioneta Ford, el miedo le apareció en los ojos. ¿A dónde vas, abuelo? Creyó que iba a devolverlo a aquel infierno. Voy a reparar un motor que armé mal hace mucho tiempo, respondí. Llegué a la casa de Galdino a las 8 de la mañana. Frente a la entrada había una camioneta nueva, propiedad de Olegario y Crisanta. Yo conservaba una llave y nunca la había usado por respeto a la privacidad de mi hijo. Ese respeto había quedado cancelado. Entré sin anunciarme. En el comedor, los suegros desayunaban en bata, con jugo de naranja natural y salmón ahumado, mientras sonaba música clásica. Galdino les servía café con una sonrisa servil. Olegario me recorrió de arriba a abajo, observando mi ropa de trabajo y mis botas gastadas, con la condescendencia de quien se cree dueño del mundo porque duerme en la cama de otro. «Buenos días, don Venancio». «¿Vino a revisar las tuberías?», preguntó con una risita. Lo ignoré. Mi mirada estaba fija en Galdino, que palideció y casi dejó caer la cafetera. Me preguntó qué hacía allí y dijo que pensaba pasar por Tirso más tarde. No le contesté. Caminé por el pasillo hacia la habitación que hasta la noche anterior había pertenecido a mi nieto. Galdino intentó detenerme diciendo que Nereida dormía. Le di un empujón seco en el pecho y lo hice chocar contra la pared. Abrí la puerta y sentí que el estómago se me revolvía. No habían transcurrido ni 12 horas y el cuarto ya era irreconocible. El papel tapiz de superhéroes, que yo mismo había colocado 3 años antes, estaba arrancado, dejando parches de cemento gris. La cama de Tirso había sido desmontada y las tablas estaban apiladas en un rincón. En el centro habían puesto un enorme colchón matrimonial con sábanas negras de seda. Los estantes, donde guardaba sus automóviles de colección, estaban vacíos. Me acerqué al cesto de basura junto a la ventana. Dentro encontré la fotografía enmarcada de la madre de Tirso. El cristal estaba roto. Encima, habían arrojado la medalla de primer lugar del torneo de matemáticas que mi nieto había ganado el semestre anterior. La cinta azul estaba manchada con restos de desmaquillante. Habían borrado su existencia como si fuera una plaga, y habían tirado a la basura sus recuerdos para que aquellas visitas durmieran cómodas. Nereida apareció en la puerta, vestida con una bata de seda y limándose las uñas. No mostraba vergüenza alguna. Con su falsa dulzura me dijo que estaban remodelando, que sus padres necesitaban espacio para hacer yoga por las mañanas y que, como yo era jubilado y tenía mucho tiempo libre, podía encargarme de Tirso. Añadió que el niño hacía ruido, desordenaba demasiado y perjudicaba su salud mental. Aseguró que estaría mejor en mi pequeño taller. Galdino permanecía detrás de ella, mirando el suelo, sin pronunciar una palabra para defender a su hijo ni para defenderme a mí. Tomé el marco roto y la medalla, los guardé en mi chaqueta y salí sin mirar a Nereida, como si fuera un fantasma. Galdino me siguió hasta la puerta. Parecía aliviado porque yo no había gritado ni hecho una escena. Pensó que había aceptado la derrota y que seguía siendo el anciano dócil de siempre. Antes de salir, miré a Olegario y Crisanta, que continuaban sentados a la mesa. «Que tengan una estancia maravillosa», dije con un tono tan plano que ambos dejaron de masticar. Me subí a la camioneta y sujeté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La tristeza se había evaporado. Ya no sentía lástima ni confusión. Solo una claridad absoluta, fría y afilada como un bisturí. No iba a golpear a nadie ni a montar un escándalo. Iba a derribar la vida falsa de Galdino, su estatus, su arrogancia y la seguridad que había construido sobre mis hombros. Iba a dejarlo exactamente como él había dejado a Tirso, en la calle y sin nada. Encendí el motor y conduje hacia el centro, directo al despacho de Severiano, mi abogado y amigo, desde hacía 30 años. Llegué antes de que su secretaria terminara de encender las luces. Severiano tenía mi misma edad y era un viejo lobo de los tribunales. Habíamos compartido cervezas de jóvenes y también el funeral de mi esposa. Cuando me vio entrar sin llamar, con la mandíbula apretada y la chaqueta manchada de aceite, entendió que algo se había roto de forma irreparable. Cerró la carpeta que estaba leyendo, se quitó los anteojos
y señaló la silla frente a su escritorio de caoba. Me senté, saqué una libreta bancaria y el contrato doblado del fondo de inversión y los dejé caer sobre la mesa. Quiero cancelar la garantía, dije. Severiano revisó el documento, aunque lo conocía bien, porque él mismo me había ayudado a tramitarlo 3 años antes. Eran mis $50.000, el trabajo de toda una vida, congelados para respaldar la hipoteca de Galdino y sus 3 tarjetas de crédito de categoría superior. Me advirtió que, si ejecutábamos la cancelación ese mismo día, el banco activaría la cláusula de vencimiento anticipado. Sin mi respaldo, Galdino no tenía ingresos comprobables suficientes para justificar la deuda. Las líneas de crédito serían bloqueadas por riesgo de insolvencia y tendría 30 días hábiles para liquidar el saldo hipotecario, cercano a $1.900.000, sumando obligaciones asociadas, comisiones y créditos acelerados. La exigencia total podía superar los 2 millones. Si no pagaba, comenzarían el embargo precautorio. Lo vas a dejar en la calle, concluyó Severiano. Ese es el plan. Me observó durante un largo minuto, buscando una duda que no encontró. Yo ya no era el padre indulgente. Era el hombre que acababa de sacar la medalla de su nieto de un cesto de basura. En ese momento, vibró mi teléfono. Lo puse sobre el escritorio y activé el altavoz para que Severiano comprendiera por qué estábamos allí. La voz de mi hijo llenó el despacho, alegre y despreocupada. Dijo que era bueno que yo hubiera recogido al niño temprano. Luego explicó que él y Nereida habían decidido llevar a sus suegros a Los Cabos, a un resort todo incluido frente al mar, porque estaban muy estresados y se lo merecían. Pensaba pagar vuelos en primera clase y una suite presidencial con la tarjeta Platinum. Me pidió que el mes siguiente cubriera la factura con los rendimientos de mi fondo y lo considerara un regalo de aniversario. Tirso, añadió, se quedaría conmigo una semana. Cuando terminó el audio, el silencio se volvió espeso. Galdino no solo había echado a su hijo bajo la tormenta para que sus suegros durmieran en su cama, también pretendía utilizar mi dinero de retiro para llevar a esas mismas personas de vacaciones, como si yo fuera su cajero automático. Severiano suspiró, sacó un formulario de liquidación y me indicó dónde firmar. Si lo ingresábamos antes de las 11, dijo. Para el viernes, el castillo de cristal de mi hijo estaría hecho pedazos. Firmé cada hoja con trazos firmes. El pulso no me tembló. Al escribir mi nombre, sentí que me quitaban un peso enorme de la espalda. Estaba cortando el cordón umbilical de un parásito de 35 años. Fuimos juntos al banco. La gerente intentó convencerme de reinvertir el dinero, pero no le presté atención. Ordené que los $50.000 se transfirieran a un fideicomiso educativo a nombre de Tirso. Yo quedé como único tutor legal de la cuenta. Nadie, ni siquiera Galdino, podría retirar un peso. El capital solo se liberaría cuando Tirso cumpliera 18 años y presentara una constancia de inscripción universitaria. El dinero que mi hijo había usado para impresionar a una mujer superficial y a unos suegros oportunistas ahora garantizaría el futuro del niño al que había desechado. Salí del banco al mediodía y respiré el aire frío de la ciudad. Por primera vez en meses sentí que estaba haciendo lo correcto. Pasaron 3 días. Yo mantuve una rutina tranquila con Tirso. Cocinábamos, jugábamos ajedrez por las tardes y salíamos al parque a patear un balón. Él seguía asustado y me preguntaba a cada rato si su padre vendría a buscarlo. Yo le acariciaba el cabello y le repetía que aquella era su casa. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Galdino vivía su fantasía de millonario en Los Cabos. Por las noches, encendía mi vieja computadora y revisaba, desde un perfil falso, las publicaciones de Nereida. Había fotografías de los boletos de primera clase, de Olegario y Crisanta, brindando con margaritas en una piscina infinita, y del resort de 5 estrellas. Nereida escribía que su marido la trataba como una reina y que, cuando un hombre ama de verdad, no existen límites. No sabía que el límite ya había sido activado. El viernes por la noche reservaron mesa en uno de los restaurantes de mariscos más caros de la zona hotelera. Me imaginé la escena porque conocía a Galdino. Estaban en una terraza frente al mar, con langostas a las brasas,
cortes importados y botellas de vino francés que él había pedido sin mirar el precio, solo para que el mesero pronunciara la marca delante de sus suegros. Olegario levantó la copa y lo elogió como a un yerno excepcional, muy distinto del antiguo novio de Nereida, que ni siquiera podía pagarles un viaje a Cuernavaca. Galdino se infló de orgullo. Nereida le tomó la mano con ese amor calculado que solo existe mientras la tarjeta tenga crédito. Durante unas horas se sintió poderoso y olvidó por completo al niño que había dejado llorando bajo la lluvia. Después del postre, el mesero dejó una carpeta negra frente a él. La cuenta superaba los 35,000 pesos. Galdino sacó lentamente la tarjeta Platinum de metal para que todos la vieran y la entregó sin revisar el importe. 3 minutos después, el mesero regresó y, tratando de ser discreto, informó que la tarjeta había sido rechazada y aparecía retenida. La sonrisa de Galdino se congeló. Nereida dejó de sonreír y sus padres intercambiaron miradas. Mi hijo aseguró que debía tratarse de un bloqueo de seguridad por una compra fuera de la ciudad. Sacó una segunda tarjeta dorada y ordenó que la pasaran otra vez. La espera debió de parecerle interminable. El sonido del mar dejó de ser relajante. Olegario carraspeó. Nereida movía una pierna bajo la mesa. Cuando el mesero volvió, llevaba las 2 tarjetas y un comprobante de rechazo. Explicó, ya sin bajar tanto la voz, que la segunda también había sido denegada por fondos insuficientes y que el sistema mostraba un bloqueo total de todas las líneas asociadas. Preguntó si podían pagar en efectivo o con otra cuenta. Galdino palideció. En la cartera apenas tenía 2,000 pesos. Nereida, roja de furia y vergüenza, tomó su bolso de diseñador y se refugió en el baño. Sus padres lo miraban con un desprecio que ya no intentaban ocultar. Galdino se apartó y llamó a la línea exclusiva del banco. Gritó que sus tarjetas estaban fallando. Exigió que liberaran los fondos y dijo que lo estaban humillando. La asesora revisó el sistema y respondió que no existía ningún error. El fideicomiso a nombre de Venancio, que sostenía su perfil crediticio, había sido liquidado 72 horas antes. Conforme a la cláusula correspondiente, la pérdida repentina de la garantía aceleraba todas sus deudas. Las tarjetas quedaban bloqueadas de forma permanente y la hipoteca entraba en cobranza inmediata. La notificación formal llegaría después, pero el total exigible, incluyendo el saldo de la propiedad y obligaciones vinculadas, ascendía a 2,400,000 pesos. Tenía 30 días hábiles para pagarlos. De lo contrario, el banco procedería al embargo. Mi hijo sintió que el suelo desaparecía. Se apoyó contra una pared para no caer. 2,400,000 pesos. 30 días. Embargo. Su mente buscó una explicación cómoda. Debía de ser un error mío. Tal vez había firmado algo sin entender. Yo era el viejo mecánico que siempre lo rescataba, el hombre que pagaba sus caprichos y permitía que usara los rendimientos de su retiro. Según él, yo jamás podría hacerle aquello. Entonces marcó mi número. Yo estaba en la sala, con una taza de café, esperando exactamente esa llamada. Contesté al segundo tono. Galdino empezó a gritar. Me preguntó qué había hecho. Dijo que el banco había bloqueado todo y me ordenó llamar para corregir el supuesto error. Estaba atrapado en el restaurante, sin dinero para pagar. Nereida estaba furiosa y él necesitaba que yo lo arreglara. Lo dejé descargar su pánico. Bebí un sorbo de café antes de responder. No hay ningún error, Galdino. Retiré hasta el último centavo. Ese dinero ya no está en la cuenta y no volverá jamás. Al otro lado, solo se escuchó su respiración entrecortada. Después, preguntó por qué le estaba haciendo aquello. Dijo que lo dejaría en la calle y que el banco le quitaría la casa. Tirso, era solo un invitado en tu casa, ¿recuerdas? Le contesté. Pues yo comprendí que tú eras solo un parásito en mi cuenta, un hombre que expulsa a su hijo bajo la lluvia para que sus suegros duerman en un colchón cómodo. No necesita una casa de 2 millones, tarjetas Platinum, ni vuelos de primera clase pagados con mi trabajo. Empezó a suplicarme y volvió a llamarme papá. Lo interrumpí. No vuelvas a llamarme así. Tu hijo duerme seguro en mi casa. Tú arréglatela solo.
Si no puedes pagar la cena, entra en la cocina y lava platos. Adiós, Galdino. Colgué, apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No quería escuchar excusas. Había cortado la llamada y también la farsa que sostuvo durante años. Me recliné en el sillón y cerré los ojos. La tormenta había pasado y por primera vez en mucho tiempo sentí que la justicia había cruzado mi puerta. En Los Cabos, Galdino regresó a la mesa con el teléfono muerto en la mano. Nereida había vuelto del baño y lo esperaba con los brazos cruzados. Olegario y Crisanta fruncían el ceño, ofendidos por la demora y por el espectáculo. El mesero seguía allí, aguardando el pago con una paciencia que hacía todo más humillante. Galdino abrió su agenda y envió mensajes desesperados a compañeros de trabajo pidiendo transferencias urgentes. Era viernes por la noche y nadie respondió. Después de 15 minutos de murmullos y miradas ajenas, entregó al gerente su reloj suizo, comprado a plazos, junto con su licencia de conducir, y prometió volver al día siguiente para liquidar la cuenta. Salieron en silencio. Nereida caminaba 3 pasos por delante. Olegario detuvo un taxi, ayudó a subir a su esposa y le dijo a Galdino que al día siguiente compraría boletos de regreso. No había llevado a Crisanta de vacaciones para que unos muertos de hambre los humillaran. El taxi se fue y dejó a mi hijo con Nereida en la acera. Ella ni siquiera lo miró. Avanzó hacia el hotel sin esperarlo. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un infierno de silencio y reproches. Galdino tuvo que pedir dinero prestado a un compañero para taxis y gastos mínimos del aeropuerto. Durante el vuelo, Nereida no le habló. Se dedicó a borrar de sus redes todas las fotografías del viaje. Llegaron a casa el lunes por la tarde. Galdino estaba agotado, sin afeitar y arrastrando las maletas. En la puerta encontró un sobre amarillo del banco y una agencia de cobranza. Lo arrancó con manos temblorosas. Era el requerimiento oficial. Al cancelarse el fideicomiso, las obligaciones habían vencido anticipadamente y disponía de 30 días para depositar 2.400.000 pesos. Si no lo hacía, los actuarios tomarían posesión del inmueble. Nereida le arrebató el documento. Lo leyó y dejó caer la máscara. La mujer de voz dulce y energías positivas desapareció. «¡Me mentiste!», gritó. «La casa no es tuya. Has vivido del dinero de tu padre». Galdino intentó explicarle que yo me había vuelto loco, que conseguiría un préstamo y reestructuraría la deuda. Ella apartó sus manos con asco. Dijo que se había casado con un gerente exitoso, no con un inútil que necesitaba a su padre para pagar el techo. Sus padres tenían razón. Galdino era un fraude. Subió a la habitación principal y durante 1 hora se escucharon cajones, perchas y maletas. Bajó con 2 equipajes enormes, dejando la puerta abierta. El dinero había sido el único pegamento de aquel matrimonio y acababa de disolverse. Galdino quedó solo en la casa silenciosa. Caminó hasta el cuarto que había pertenecido a Tirso. Las paredes seguían grises, la cama del niño continuaba desmontada y el colchón de sus suegros ocupaba el centro. Se dejó caer de rodillas y rompió a llorar. Había perdido a su esposa, a sus suegros, su estatus, el dinero, y pronto perdería la casa. Sin embargo, lo que más le pesaba era comprender que había arrojado lejos al único ser humano que lo había amado sin importarle el saldo de una cuenta, su hijo. 2 semanas después, yo estaba debajo de una camioneta vieja, ajustando el cárter, mientras sonaba música norteña en la radio. Tirso hacía la tarea de matemáticas sobre una tabla de madera, sentado en una caja de refrescos. Escuché zapatos de vestir rozando el cemento. Salí en la plataforma con ruedas, me puse de pie y me limpié las manos con un trapo rojo. Galdino estaba en la entrada. Había adelgazado. Llevaba la camisa arrugada, varios días sin afeitarse y ojeras profundas. No quedaba nada del hombre arrogante que bebía vino y pedía langosta. Tirso levantó la vista. Al ver a su padre, encogió los hombros y retrocedió hacia mi banco de trabajo. Ese gesto de miedo endureció mi corazón. Me coloqué delante de Galdino, bloqueándole el paso. Él me dijo que Nereida lo había abandonado, que antes de marcharse vació las cuentas de ahorro compartidas, que el banco había enviado un segundo aviso y que le quitarían la casa en 10 días.
Había vendido el automóvil para pagar la deuda del restaurante y sobrevivir esa semana. Había perdido todo. Lloraba esperando que yo lo abrazara, le prometiera que todo saldría bien y sacara la cartera como siempre. Arrojé el trapo rojo sobre la mesa. No llores como un niño, por lo que no supiste defender como hombre. Se quedó inmóvil. Le recordé que Tirso era su propia sangre y que su deber era protegerlo de cualquiera, incluso de sí mismo. Había preferido ser el felpudo de una mujer y de unos suegros que lo despreciaban. Expulsó a su hijo bajo la lluvia para que ellos durmieran cómodos. La casa, el automóvil y el dinero eran una ilusión. Aquella ruina era su realidad. Con su conducta había firmado un cheque y la vida acababa de cobrarlo. Galdino juntó las manos y me rogó que salvara la casa. Dijo que también era la herencia de Tirso y juró que cambiaría. Lo corté. La casa ya estaba perdida. El fondo tampoco me pertenecía a mí. Estaba bloqueado a nombre de Tirso para sus estudios universitarios, y él no tocaría un solo peso. Tampoco hablaría con el niño, ni se acercaría a él hasta demostrar que había dejado de ser un cobarde. ¿Vas a quitarme a mi hijo?, preguntó aterrorizado. Tú lo tiraste. Yo solo lo recogí. Le impuse condiciones claras. Debía conseguir y conservar un trabajo honrado, alquilar una habitación, pagar sus deudas poco a poco y acudir con un psicólogo para entender por qué necesitaba humillar a su propia sangre para sentirse hombre. Si cumplía durante 6 meses sin fallar, podría sentarse en el taller 1 hora por semana y hablar con Tirso bajo mi supervisión. Si volvía a hacerlo llorar, Severiano solicitaría la pérdida de sus derechos parentales. Galdino miró por encima de mi hombro. Tirso lo observaba apretando el lápiz. Mi hijo bajó la cabeza, asintió lentamente y se marchó, arrastrando los pies por la calle polvorienta, cargando por fin con el peso de una responsabilidad que siempre había evitado. Han pasado 6 meses desde aquella tarde. El sol atraviesa las láminas transparentes del techo de mi taller. Tirso está a mi lado, y ya no es el niño aterrorizado que llegó temblando bajo la lluvia. Ha crecido unos centímetros. Sus manos se manchan de aceite mientras me pasa herramientas para ajustar unos frenos, y su risa vuelve a escucharse fuerte y segura. Pinté de azul una habitación de mi casa, le compré una cama nueva y coloqué estantes para sus automóviles de juguete. Tiene su espacio y su hogar. Sabe que aquí no es un invitado. Aquí pertenece. Reparé el marco de la fotografía de su madre. Limpié con cuidado la cinta azul de su medalla y coloqué ambas cosas donde pueda verlas al despertar para que recuerde que nada de lo que otros intentaron borrar dejó de tener valor. Galdino perdió la casa. El banco la embargó y la subastó. Ahora vive en un pequeño apartamento de una habitación en el lado oriental de la ciudad. Conserva su empleo de oficina por la mañana y por las noches conduce para una aplicación de transporte con el fin de pagar las tarjetas pendientes. Cumplió mi condición. Durante 6 meses no faltó un solo día, trabajando de lunes a domingo y asistiendo a terapia. Cada domingo por la tarde llega al taller. No entra en la casa. Se sienta en una silla de plástico junto a los neumáticos usados y comparte un refresco con Tirso durante 1 hora. Le pregunta por la escuela, por sus dibujos y por el torneo de matemáticas. Yo permanezco a 3 metros, limpiando herramientas y escuchando cada palabra. La relación entre ellos sigue rota y llena de cicatrices. Pero Galdino intenta construir un puente nuevo con sus propias manos, no con mi chequera. Ya no hay arrogancia en su mirada, solo arrepentimiento y una humildad dolorosa. No sé si algún día Tirso volverá a confiar por completo en él. Esa decisión no me corresponde. Mi deber es asegurar que el niño nunca más tenga que suplicar un lugar en la casa de su propia familia. A los 68 años, aprendí la lección más difícil de mi vida. Amar a un hijo no significa convertirse en un cajero automático infinito que cubre todas sus equivocaciones. Darle todo en bandeja de plata puede fabricar adultos débiles que no saben defender lo verdaderamente importante. A veces, el amor exige tomar un martillo y destruir el mundo falso de nuestros hijos para obligarlos a dejar de vivir como parásitos. La familia no es solo sangre, es lealtad y protección. Es saber que existe una puerta que nunca se cerrará cuando afuera llueve
y que nadie te llamará invitado en el lugar donde deberías sentirte seguro. Muchos familiares y conocidos dejaron de hablarme. Dicen que fui un monstruo, que un padre verdadero jamás habría entregado a su hijo. Me juzgan por no haber pagado la deuda y por haber permitido que perdiera la casa. Tal vez fui duro, tal vez el golpe fue brutal, pero cuando recuerdo a Tirso de pie ante mi puerta, empapado, abrazando una caja con todas sus pertenencias, y cuando veo su medalla rescatada de la basura colgada ahora sobre su nueva cama, no puedo arrepentirme. Quiero saber qué habrían hecho ustedes. Debí perdonar a Galdino, pagar la casa y conservar una paz construida sobre la humillación de mi nieto, o hice lo correcto al enseñarle, de la forma más dolorosa, que toda acción tiene consecuencias. Los leeré en los comentarios. Si esta historia les recordó el valor del respeto dentro de la familia, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y compártanlo. Aquí contamos historias de vida en las que las decisiones siempre terminan cobrando su precio. Nos vemos en la próxima historia.